Hola niños, estamos con ustedes nuevamente. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia, de sus papás. Vamos a empezar con nuestra clase de catequesis año 2. Vamos a empezar con nuestra oración inicial seguida del acto de contrición. Favor de tener lista la hojita de oraciones que se les dio el año pasado. Ahí pueden aprender el acto de contrición porque lo van a necesitar muy pronto. Nos ponemos en posición para nuestra oración, manos juntas y en concentración, en silencio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu amistad y tu amor. Padre, te pedimos que nos ayudes a nunca dañar tu amistad ni la de los demás. Ayúdanos a recordar siempre los mandamientos para que podamos tomar buenas decisiones. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a tener nuestros materiales a la mano. Vamos a necesitar su libro de reconciliación. Vamos a necesitar la Biblia, la revista juntos, un lápiz, una libreta, y si no tienen la hojita a la mano también traten de buscarla porque la vamos a ocupar. Sí, como recuerdan, en la lección pasada aprendimos los 7 sacramentos. ¿Recuerdan que son 7 sacramentos que aprendimos? También aprendimos dos palabras muy importantes, que era libre voluntad y decisión moral. Hoy vamos a aprender las 2 clases de pecado, pecado mortal y pecado venial. Y también vamos a explicar los mandamientos de la ley de Dios. Sí, el pecado mortal es un pecado muy grave. El pecado venial es un pecado muy ligero, es un pecado menos grave. Empezaremos a aprender de si los accidentes y los errores son pecado. Los errores y los accidentes no son pecado porque no se hacen a propósito. Por ejemplo, si van caminando distraídos por la calle y de repente pegan con otra persona y a veces la lastiman o se lastiman ustedes, pues no es un pecado porque no fue con intención, fue un accidente solamente. Otro ejemplo, por ejemplo, tu mamá te dice, tienes que arreglar tu cama siempre antes de salir a la escuela o salir de la casa. Y por ejemplo, se te olvida. Esto tampoco es un pecado porque fue un error, simplemente se te olvidó, pero no desobedeciste. Entonces no es un pecado. Sí, para empezar aprenderemos qué es un pecado. Un pecado es desobedecer las órdenes de Dios. ¿Qué hace el pecado? Daña nuestra amistad con Dios. Es una ofensa que le hacemos a Él, un acto contrario a la razón de Dios. La raíz de todos los pecados está en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestra libre voluntad. Recuerden, es el don de Dios. Nosotros decidimos, tenemos la libre voluntad de decidir si pecamos o no pecamos. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros, cuando cooperamos a ellos directa o voluntariamente. Pecado mortal. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Primera, que sea una ofensa grave. Segunda, que la persona sea consciente de su seriedad. Y tercero, que la persona decida
libremente en cualquier caso cometerlo. El pecado más grande es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Es una decisión seria de alejarse de Dios y destruye en nosotros la caridad. Sin arrepentimiento, este pecado nos conduce a la muerte eterna. Sí, el pecado venial es la decisión que tomamos que debilita nuestra relación con Dios o con los demás. Un pecado venial es menos serio que un pecado mortal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pecado venial impide crecer al alma, que si no se nos atiende poco a poco, nos va haciendo más y más vulnerables a cometer pecado mortal. Veamos algunos ejemplos de lo que son pecado venial. Por ejemplo, ceder unos minutos a la pereza. ¿Qué quiere decir? Que nos tomamos mucho tiempo en la pereza y no hacemos lo que debemos de hacer. Otro ejemplo, perder demasiado tiempo en conversaciones inútiles, en el teléfono, en jugando juegos, en la televisión. Perdemos mucho tiempo con esas cosas y no hacemos cosas que deberíamos de hacer más importantes. Ese es un pecado venial también. Otro ejemplo está como cuando estamos en misa, nuestra mente no está en la misa, está en otro lado. Como qué vamos a hacer saliendo de la ceremonia o qué vamos a hacer mañana. No estamos concentrados en la ceremonia que es la misa, que es muy importante. Esos son algunos ejemplos de pecados veniales. En la página 27 hay una actividad para hacer que se llama Abriendo Camino. Pueden completarla al terminar la clase y pueden pedirle ayuda a sus papás. Ellos pueden ayudarles y ya saben que tienen la revista juntos, que ahí pueden ayudar con los ejemplos, las actividades que tienen. A los papás les invito a buscar en su Biblia una adaptación del libro de reconciliación de los niños. Los papás pueden buscar en su Biblia en el Salmo capítulo 139, versículo del 1 al 3. Y los niños vamos a leer en su libro. Vamos a leer la página 28 y la 29. Abran su libro, por favor. Sí, papás y niños, vamos a leer, se llama Una conversación amorosa. Jesús está con nosotros. Abrámosle nuestro corazón. Escuchemos en silencio una lectura de los Salmos e imaginemos que estamos hablando con Jesús con estas palabras. Tú has mirado en lo profundo de mi corazón, sabes todo acerca de mí, conoces mis pensamientos, te das cuenta de todo lo que hago y a dónde voy. Ahora que estamos en silencio ante la presencia de Dios, miremos dentro de nuestro propio corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te gustaría compartir con Jesús ahora? Escuchemos en silencio la respuesta de Jesús. En agradecimiento por la presencia de Jesús en nuestra vida, recemos. Gracias, Jesús, por tu amistad y tu amor. Ayúdame a seguirte de todo corazón. Amén. Amén. Aunque sabemos que nuestras familias nos aman, aún así nos gusta escuchar la palabra te quiero, te amo. Estas palabras nos hacen sentirnos especiales. Lo mismo sucede con Jesús. Aunque Jesús nos conoce tan bien, que ya sabe lo que hay en nuestro corazón, aún quiere que hablemos con Él en la oración. Ahora vamos a escuchar, los invito a escuchar una canción en la cual dice que Jesús es nuestro amigo, que Jesús nos ama. Pongamos atención a la letra, lo que dice, y se la dejamos enseguida.
les haya gustado esta canción. Ahora vamos a aprender acerca de los mandamientos que nos ayudan a hacer el bien y a evitar el mal. Recordemos que Dios dio a Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos. La primera tabla con los 3 mandamientos pertenecen al amor de Dios. Y la segunda tabla con los otros 7 mandamientos que pertenecen al amor al prójimo. Enseguida les explicaremos los 10 mandamientos y su significado. El primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios más que a cualquier cosa. Por ejemplo, que al despertar pongamos en nuestras mentes y en nuestros corazones primeramente a Dios. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Uso el nombre de Dios con respeto. Un ejemplo, como cuando no nos creen algo de lo que estamos diciendo, nunca digamos te lo juro por Dios, para que nos crean. Hacer eso es falta de respeto a Él. Tercero, santificarás las fiestas. Haz del domingo un día de oración y descanso. Esto quiere decir celebrar y respetar todas las fiestas que están relacionadas con Dios, a Dios y a la iglesia, a la Virgen María y a los santos, además de asistir a la fiesta mayor de todas, a la más grande, la Santa Misa. El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Respeta a quienes cuidaron de ti. Un ejemplo, quiere decir que debemos respetar a toda persona que cuida de nosotros, como nuestros padres, nuestros abuelos y toda persona que nos haya cuidado o que nos cuide, sin importar cómo sean ellos. El quinto, no matarás. Trata con respeto a toda la vida humana. Se refiere a no atentar con la vida de ninguna persona o a la creación en general. No debemos, entre comillas, matarnos a nosotros mismos, o sea, hacer cosas que nos hagan daño, como consumir algo que afecte nuestra salud. Y el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Quiere decir, respeta la vida matrimonial. Un ejemplo, recuerden que nuestro cuerpo es la casa y templo del Espíritu Santo. Así que debemos evitar realizar todo tipo de acto que dañe o manche nuestro cuerpo. El séptimo, no robarás. Conserva solo lo que te pertenece a ti. Sencillo. Como personas honradas, Dios nos pide no tomar absolutamente nada que no nos pertenezca. El octavo mandamiento: no darás falsos testimonios. Di la verdad siempre, no hables mal de otras personas. Nunca decir mentiras que afecten a nuestro prójimo. Siempre decir la verdad y solamente la verdad. El séptimo, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Respeta a tus vecinos y amigos. Por ejemplo, no tengamos malos pensamientos de los que nos avergoncemos a nosotros mismos y que afecten nuestra pureza. Y el décimo y último mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Sé agradecido cuando tus necesidades sean atendidas. Quiere decir, no desear las cosas ajenas, no desear para nosotros lo que los demás tienen. Y todos estos mandamientos se resumen en 2. Si cumples con estos 2, estás cumpliendo con todos los que acabamos de explicar. El mandamiento mayor que Jesús dejó es:
Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Lo encontrarás en la Biblia, en Marcos, en el capítulo 12, versículo del 30 al 31. El mandamiento nuevo. Antes de su muerte en la cruz, Jesús dijo a sus discípulos: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. Vamos a encontrar en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículo 34. Ahí vamos a encontrar el mandamiento nuevo. Y con esto damos por terminada nuestra lección de hoy. Te invitamos a que completes la actividad que se les dejó en la página 27 del libro, y a los papás ayudar a los niños, por favor, en su revista Juntos, página 20 a la 25. Y recuerden seguir aprendiendo las oraciones y los rezos de la hoja que tienen desde el año pasado. Recuerden esto cuando hagan su comunión. Antes de hacer su comunión tienen que saber esas oraciones. Les invito a hacer nuestra oración final seguida del acto de contrición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu amistad y tu amor que nos das. Ayúdanos a seguirte de todo corazón. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te he ofendido a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo Yo quiero deseo amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. En En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, ya estuvo.